Hola, buenas tardes compañeras, compañeros del canal. Ya luego vamos a continuar en un vídeo más con lo que empecé en el vídeo anterior, ¿vale? Lo de introducción de Industria 4.0. Entonces vamos a ver, algunos me habéis preguntado que si hay algún software para simular Industria 4.0. A ver, la Industria 4.0 realmente es la cuarta revolución industrial, ¿vale? Es la era de la digitalización. Entonces la Industria 4.0 engloba infinidad de campos y de términos, ¿vale? Como puedan ser plataformas IoT o lo que entendemos por la nube, ¿no? Que es lo que vamos a hacer al acoger datos de un proceso productivo y subirlos a la nube. Pero también engloba muchos más términos, ¿no? Como es el tema de ciberseguridad, fabricación aditiva, todo referente a la digitalización, términos como Big Data, inteligencia artificial, ¿vale? Nosotros simplemente en este vídeo vamos a hacer una pequeñita cosa de la industria 4.0 y además de forma educativa y de forma muy básica, ¿vale? Porque vamos a subir datos o vamos a simular subir datos de un proceso productivo a una plataforma IoT como pueda ser Ubi2, pero se va a hacer sin mecanismos de ciberseguridad que tendría que haberlo. Simplemente para que entendáis el concepto y para que podáis ver cómo se puede realizar todo esto. Mirad, ya creé un vídeo anterior, que si alguno lo queréis ver, ¿vale? Se llama Introducción a Industria 4.0. Yo voy a hacer dentro de mi canal, pues en la parte de listas, aquí podéis ver un poco todo lo que yo tengo, pues he creado una nueva lista que se llamará Industria 4.0. Aquí iré subiendo pues cosas que yo crea que son importantes. Ahora, por ejemplo, voy a hacerlo con la plataforma esta que os comentaba, con esta plataforma IoT. Lo primero de todo que necesito, pues voy a tener mi programa, en este caso me he hecho un contador en Logo porque lo que voy a querer es hacer subir los datos del contaje como si fuera de cajas. Yo voy a simular con mi logo físico. Es importante que penséis que hay que tener logo físico, ¿vale? Con Logosoft solo no vais a poder hacerlo. Hace falta tener el hardware, ¿vale? El PLC físico para poder hacerlo. Entonces, vamos a ver, yo voy a simular como mi idea era comunicar luego con lo que es con un programa como pueda ser Factory o como pueda ser Matching Simulator, y sí que podía comunicarlo, pero luego a la hora de comunicarlo con Node-RED, ¿qué me pasaba? Que hay conflictos porque se comunican con los dos programas a través del TESAP y es el mismo. Con lo cual, si comunicaba con uno, no me dejaba con el otro. Con lo que he pensado que la forma, voy a hacer yo la simulación, tengo aquí el entrenador, a de ver como que estoy dándole a la fotocélula. Vais a ver, inicialmente le he puesto un valor inicial de 5 para que veamos ahora antes de empezar que ya me está contando este valor de 5. Voy a hacer, si queréis, os voy a explicar rápidamente lo que aquí he hecho. Tengo un contador de cajas, esto hay que ponerlo si queréis transferirlo, si no, no os va a dejar. Y lo que he hecho es, yo quiero ver este dato de las cajas, lo quiero visualizar en Node-RED y luego en la plataforma Ovidor. Cuando yo comunico con Node-RED, necesito saber, bueno, ahora veremos cómo, pues en qué región de memoria del logo quiero cogerlo, ¿vale? Quiero dejar el dato y con Node-RED he visto que tengo que irme pues a las salidas analógicas. Por ejemplo, con el S7200, pues puedo acceder pues a lo que es un DB, a una región, a una marca analógica, ¿vale? Aquí he visto que se puede hacer a través de la salida. Con lo cual, ¿qué hago? Yo este dato que estoy contando aquí, a través de la operación suma, y también os invito a las personas que no hayáis, que lo veis por primera vez, pues bueno, en el canal creo que tengo más de 80 vídeos o 70 y tantos de logo, y tenéis todos estos. La operación aritmética, lo único que estoy haciendo es este dato, sumo todo a cero y me lo paso a la salida analógica. Si yo lo simulara, ves que tengo 5 cajas, pues esas 5 cajas me las está registrando en la salida analógica. Si yo ahora voy haciendo más contaje, ¿vale? Voy simulando que estoy contando más cajas, pues ya me marcaría 8 cajas en la salida analógica. Pues yo voy a hacer esto que estoy haciendo simulado, lo voy a hacer pues de forma real con la entrada I2, yo a través del entrenador que vosotros no podéis ver, pero que yo tengo aquí cerca de mí, lo simularé y veréis cómo lo que aquí contemos, porque va a hacer un test online, pues entonces lo veremos que aparece en la propia plataforma IoT. Mirad, voy a hacer el test online ya y si miramos podéis ver, vamos a poner aquí la gafita, aquí ya tengo un contaje de 5, pues porque se lo he puesto ya aquí en valor inicial. Y mirar, ya estoy teniendo 5 en el contador, con lo cual en la salida tengo un 5. ¿Vale?
¿Qué me haría falta también importante? Hacéis esto, por ejemplo, para si hacemos el contador, bueno, podemos subir. Yo he hecho un contador de cajas, pero podríamos coger un valor analógico de temperatura que me interesara visualizar. Cualquier cosa. Algunos podéis preguntar, me está diciendo mucho de la plataforma IoT, pero de momento ¿para qué me sirve? Pues yo puedo visualizar datos en una plataforma IoT, lo que me va a servir es para poder visualizarlos en remoto desde cualquier lugar del mundo. Entonces, pues yo puedo estar visualizando una temperatura, datos de producción, lo que sea. Ya no van a estar en una red local, ¿vale? Los puedo sacar al exterior. Vamos a ver. Importante aquí también a la hora para que no os pase, a ver, que tengo que quitar el test online. En conexiones a Ethernet, hay que hacer como cuando nos comunicamos con cualquier simulador. Dirección IP del logo que yo tengo, la máscara a su red, abrimos una conexión con servidor y mirar, hay que poner esto como si estuviéramos conectando con Matching, con Factory, con el que queráis. Por eso os digo que tampoco puedo hacer la simulación de coger datos de Matching Simulator a través del logo y subirlos al nodo de red, porque tengo que comunicarme con nodo de red a través del TSAT. Entonces entiendo que entra en conflicto. Por no quiere por el TSAT comunicarse con Matching y a la vez por nodo de red. Con lo cual, ¿qué pasa? Que entra en conflicto y por eso yo me quito la parte del simulador, que estaría muy bien. Pero bueno, con algún 1200 alguna vez yo creo que lo podré hacer y con luego buscaré la forma de que se pueda también hacer, que más o menos creo que sé cómo poder hacerlo. Pero bueno, de momento lo dejamos aquí. Vamos a seguir con el test online para que podamos ver que esto es real. Vale, estoy haciendo un test online al logo que vosotros no podéis ver, pero que yo tengo al lado y que me está marcando 5. Mirad, yo ahora lo que voy a querer es este dato de cajas que yo tengo aquí, voy a querer visualizarlos aquí, en una plataforma como subidos. Ahora veremos qué subidos, pero quiero que lo veáis, ¿vale? Antes de nada, voy a darle. Estaría conectando, además me dice que estoy conectando a través de prueba. Veis que aquí se pone un bolito azul. Luego la quitaré y lo volveremos a crear de nuevo. Y mirar, ya me aparece que el número de cajas que yo tengo en mi producción, en mi logo, lo estoy viendo en una plataforma IoT. Yo podría conectarme a esta plataforma IoT desde la misma empresa, desde cualquier lugar del mundo, con lo cual yo ya estaría viendo ese dato de producción. Cuando digo ese dato de producción es un dato al que vosotros queráis. Me da igual que sea número de cajas, que sea temperatura, que sea lo que vosotros queréis. Es más, pueden ser datos, estados de entradas, de salidas, y esto también es recíproco, quiero decir, yo puedo enviar datos desde logo, podría enviar datos desde ya os diré, desde mi PLC a la plataforma UBI2, ahora vamos a ver cómo podría hacerlo al revés. Podría enviar datos desde la nube a mi PC, ¿vale? Perdón, mejor dicho, a mi PLC. Podría mandar incluso orden de encendido a apagar. No es por temas de seguridad, no vamos a mandar encender una máquina en remoto desde 2000 kilómetros o de donde estemos, pero sí que a lo mejor sí que podríamos, pues en función de los datos de producción, aquí puede haber en la plataforma IoT, y esto es lo que tiene, porque son muy potentes, la potencialidad que tiene es infinita o casi infinita por decir algo, podríamos tener algoritmos de control y que me dijeran, pues a determinada producción, cambio yo que me sé la velocidad de una cinta para que vaya más lento, para que vaya más rápido, cualquier cosa de forma automática. O sea, esa es un poco la idea, ¿vale? Que en lo que es la plataforma IoT, en lo que es la nube, poder tener herramientas, motores potentes, informáticos, que analicen esos datos y que puedan volver a actuar sobre el propio sistema. ¿Qué problemas puedo tener aquí? Pues todo el tema de ciberseguridad. Pero bueno, no es un tema a tratar ahora por nosotros, ¿vale? Ahora nosotros vamos a ver cómo poder subir estos datos de un PLC a la plataforma IoT. ¿Con qué vamos a verlo? Por un lado, lo que os digo, voy a hacer... A ver, un momento. Aquí tengo el logo ya, tengo aquí el valor 5 y ya hemos visto cómo en la plataforma me visualiza ese valor 5. Yo luego voy a ir cambiándole, le voy a dar pulsos y veréis cuando en el test online tenga 8, 9, 10, aquí aparecerá lo mismo. ¿Cómo hago para pasar del logo a la plataforma IoT? En este caso UBI2, lo vamos a hacer a través de Node-RED. Vamos a ver qué es esto de Node-RED. Vamos paso a paso, ya sé que vamos a ver hoy muchos términos, pero luego igual intento hacerlo un poquito más
un poquito que se vea esto más de forma distinta. O sea, ya os diré, un poquito paso a paso, pero hoy quiero verlo un poco en general. Mirad, por un lado, esto que tengo abierto es Node-RED, ¿vale? Node-RED, pues es una herramienta de programación visual, ¿vale? Que implementa, pues a través de nodos yo puedo coger datos de un proceso productivo, de un PLC o de diferentes equipos, me da igual que sea un Arduino, una Raspberry, y a través de uno, como el nombre indica, es Node-RED, red de nodos, a través de unos nodos pues yo puedo esos datos subirlos, analizarlos, convertirlos como necesite y poderlo pasar a otro tipo de plataformas, como en este caso va a ser a V2, o también lo que se puede hacer, pues bueno, pues ya puedo mandar desde aquí mensaje de texto, o incluso en esta plataforma yo podría, el caso de crear mis propios paneles de control, mis propias dashboards, ¿vale? Se pueden hacer infinidad de cosas. Claro, me podéis decir, me estás diciendo muchas cosas y ahora yo cómo me instalo Node-RED. Mirad, para instalar Node-RED hace falta primero instalar lo que es Node.json, Johnson, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, qué deciros también de Node-RED. Deciros que es una herramienta, antes de nada, pues que la está desarrollada por dos ingenieros de IBM, que es un software, es un software que es open source, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Porque es un software gratuito y que la gente de forma altruista pues va creando sus propios nodos, los va subiendo como pueda ser Arduino y pues nosotros pues podemos ir manejándolo. Lo primero de todo nos descargaremos Node.json. Johnson. Esto os voy a decir una página que yo encontré en internet, no es de donde yo lo he descargado, yo lo he descargado desde mirando desde otro lugar, pero bueno, he visto una persona que se ha pegado una currada bastante importante con el tema de Node-RED. Aquí tenéis un montón de vídeos de lo que es Node-RED. Yo sí que en un vídeo siguiente os diré cómo poder instalarlo. En este simplemente os voy a dejar un poco la idea de lo que se puede hacer y luego paso a paso os voy a indicar cómo poder realizar todo. Pero aquí tenéis un montón de vídeos y sí que he visto, pues bueno, que tiene pues por aquí desde Node-RED básico, pues aquí os comenta él un poco, si entramos dentro, podéis ver pues ha realizado un curso esta persona. Yo estaba alguna vez en contacto con él, la verdad que lo tiene muy trabajado, muy currado, y oye, aquí lo podéis ir viendo. Yo de todas maneras iré haciendo alguna cosa, pero yo no me voy a meter tanto en detalle como podéis encontrarlo aquí. Que os dice cómo instalarlo, yo también os lo comentaré seguramente en un vídeo siguiente, ya os digo. Primero hay que instalar Node.json y luego ya instalamos Node-RED. Luego se puede hacer de que cada vez que nosotros queramos que Node-RED esté funcionando, porque hay que entrar a través del navegador, pues hay que hacer en el símbolo de sistema, pues tendremos que poner aquí Node-RED. Hay una forma que para no estar siempre, o sea, abriendo el CM de este y tener que el símbolo de sistema que poner Node-RED, pues crear una tarea en el programador de tareas y él automáticamente, así como encienda el ordenador, me arrancaría ya Node-RED sin que nosotros lo estuviéramos ejecutando, pero lo arrancaría él de forma automática y me evitaría tener que hacer esto. Si lo quiero instalar en una aplicación que tiene que estar funcionando de forma continua, pues tendría que hacerlo con el programador de tareas. Si es para hacer 4 pruebas, pues bueno, lo podéis hacer de una manera u otra. Yo intentaré explicaroslo seguramente de las dos formas. Vale, yo lo primero de todo que tengo es, tengo un dato en logo, en este caso estáis viendo que tengo aquí un 5. Lo primero que yo estoy comunicando es logo con, con Node-RED. Yo estoy comunicándolo a través de este bloquecito. Yo una vez que tengo instalado Node-RED, pues bueno, ya os digo, podéis mirar allí que tendréis un poquito más de información y si no yo en un vídeo siguientes, pues yo os explicaré un poco mi forma de ver lo que es Node-RED, pero por no liarlo tanto. Yo ya me he descargado el Node-RED es como lo que os digo, Arduino. Hay gente que va creando nodos, viene con unos cuantos, pero por ejemplo los de Siemens no lo tiene y los de V2 tampoco, habría que descargarlos. Yo los descargué, simplemente hay que venir aquí, ya lo veremos cómo, ¿vale? Ya prefiero dejarlo para un vídeo siguiente porque si no ahora voy a dar mucha información y no nos centramos en lo que quiero hacer.
Vale, yo cojo este dato. Yo este nodo, ya una vez que lo tengo instalado el de logo, ya os diré cómo hacerlo. Yo le estoy diciendo, tengo que entrar aquí dentro, voy a tener que poner la dirección IP, el TSAP para comunicar, por eso os digo que es el mismo TSAP que emplea para los simuladores virtuales. ¿Y qué pasa? Que aquí entra el conflicto, es lo que creo yo. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues bueno, hay que decirle dónde yo quiero leer mi dato. Yo ya estoy mirando un poco, investigando y lo voy a leer. Habéis visto que lo de leía en la salida analógica Q01. Pues yo le digo que lea lo que hay en Q01 y que me lo suba aquí a mi plataforma. Eso es lo que estoy consiguiendo, ¿vale? Yo ya he conseguido que este dato suba aquí a mi plataforma. Después yo quiero, con esta plataforma, podría el dato llevarlo a UBI2. O sea, por un lado estamos, a ver si me centro. Yo estamos por un lado. Aquí esto es como si fuera una Raspberry que lo podría tener. Ya os digo que también, si tenéis una Raspberry Pi y descargáis a ver, a través de Raspbian, bien instalado, no de red, ¿vale? Si alguno quiere hacerlo con una Raspberry. Cojo el dato del PLC y lo estoy subiendo a Node Red. Y yo luego de Node Red lo voy a sacar a mi plataforma IoT. O sea, estoy haciendo mi Node Red si estuviera aquí en la Raspberry, en el simbolito de la Raspberry. Estoy haciendo como de pasarela, de puente, ¿no? De comunicador. Él me va a coger ese dato y me lo va a transformar para poderlo leer en UBI2. Eso es lo que vamos a hacer. Yo tengo el dato aquí. ¿Qué pasa? Yo ahora voy a leerlo en UBI2. Hay diferentes formas. El protocolo que necesita UBI2 para leerlo es MQTT. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora este dato del logo se lo tengo que dejar en una forma que esta plataforma lo entienda. Para eso cojo de aquí una función como es la función esta que estaría aquí. Esta que está aquí es la misma. Y lo único que yo he hecho en la función, esto es JavaScript, tampoco hay, ya os digo que entran ya términos informáticos, pero tampoco hay que ser un experto ni nada. Yo buscando un poco en internet de informática, pues sé un poquito cuatro cosas, pero bueno, las cosas que voy necesitando, pues bueno, te vas informando un poco y no es complicado. Esta variable la voy a convertir en JSON, ¿vale? Es esta forma, pues bueno, yo le estoy diciendo que la variable que yo quiero que se llame cajas, que me lea el payload del logo, que es el valor, y que me lo convierta en JSON. De esta forma, como veis aquí, estaría convertido. De momento no vamos a entrar más en detalle y ya tendría ese valor. Esto que veis aquí, esto viene muy bien y lo explicaré cuando explique un poco lo que es Node-RED, aunque ya os digo que en la página, bueno, sí, en el canal de YouTube de la persona que os he comentado, pues ahí encontraréis mucha información. Pues mirar, esto me vale para ver lo que estoy leyendo. Fijaros, yo lo que me está saliendo del... Voy un momentito a limpiarlo. A ver, déjame un segundito. Mirad, yo el dato que estoy aquí leyendo, vamos a ver qué está pensando. Mirad, eso, el dato que yo aquí estoy leyendo lo podría visualizar aquí. Ahora me aparece aquí, bueno, un momento. Voy a quitarle la función esta. Ahora simplemente lo que estoy haciendo es limpiando. Esto es como si fuera, pues, para un comprobador. Yo ahora lo voy a arrancar y mirad, me aparece el número de caja. O sea, me está diciendo cómo yo estoy leyendo la salida de esta función. Pues bueno, esta es la forma que UBI2 entiende para leer, para que a él le llegue el valor y que lo sepa leer. Después aquí en el nodo este de UBI2, lo que yo le hago es, le pongo UBI2, le doy un nombre, también se podía poner UBI2 educación, ahora veremos que es UBI2, y el token que ahora vamos a ver lo que es la contraseña, ¿vale? Pero más que la contraseña de UBI2 va a ser del dispositivo que yo cree, pues la contraseña que él tiene. Entonces, a través de este token, yo crearé un dispositivo ahora que vamos a ver en UBI2 y a través de esta contraseña, pues él sabrá que comunicará con UBI2 y que tiene que ser con ese dispositivo.
Aquí a mí ahora, pues bueno, os lo dejo aquí que lo podéis ver. Si fuera algo ya, algún proyecto algo importante, pues lo tendría tampoco, porque claro, es un tema importante, pero bueno, ahora tampoco tiene importancia porque voy a incluso a quitarlo y vais a ver cómo va a cambiar y todo. Bueno, pues ahora ya de mirar. Os he comentado, teníamos el dato en el logo, los ve que vemos el test online que es el 5, lo hemos llegado a subir a Node-RED, a la pasarela, estamos en la pasarela, estaríamos ahora en la parte, aunque me cuesta un poquito que lo veis, en la parte de aquí y ahora vamos a subirlo a la plataforma de UV2. ¿Qué es esto de UV2? Pues es una plataforma IoT, dentro de la... hay unas cuantas plataformas IoT, ¿vale? Yo creo que es una de las que son bastante fáciles de manejar. Está AWS de Amazon, está, bueno, hay infinidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta lo bueno que tiene es que es bastante fácil, bajo mi punto de vista, por lo que he visto, de manejar y además me deja una parte que puedo trabajar de forma gratuita. Se llama V2 y tenéis que poner Steam, ¿vale? Y os deja hacer hasta, bueno, 3 equipos de forma gratuita, que os explica un poco todo. Lo podéis traducir la página si al castellano. Lo único cuando vaya, aquí ahora, yo porque ya me he logueado, pero si os tuvierais que loguear, pues aquí os aparecería un número, o sea, un nombre de usuario, un correo y una contraseña. Entonces yo me crea uno, tenía ya uno anteriormente, me crea uno de prueba para poder hacer las pruebas y enseñároslo. Y bueno, le decís que no va a ser para usos comerciales y le daréis a convertirlo. Y bueno, a convertir no os aparecería el menú, o sea, simplemente acceder. Y no hay que ni mensaje ni nada de confirmación. Entrar ir dentro. Cuando entréis dentro os vais a encontrar esto. Esto es lo que ya os he dicho en la parte que yo he hecho de prueba. Aquí aparecería el token. Ahora vamos a ver. Ese token que yo he visto que he puesto ahí en Node-RED, pues sería este. Entonces, cuando entramos, voy a salir de aquí, ¿vale? Llegamos aquí. Aparecerá esto. ¿Qué tenemos que hacer inicialmente? Pues mira, yo voy, creo que deja crear 3, ¿no? Voy a hacer una cosa, voy a quitarle este de prueba, me dirá si quiero borrarlo, le voy a decir que sí. Y seguramente ahora al borrarlo ya estoy perdiendo la comunicación con Node-RED. Si vamos a Node-RED, pues veremos aquí, bueno, si ahora reiniciara, me saldría error de conexión. ¿Veis que aparece error de conexión? ¿Por qué? Porque estoy con un nodo, con un token, en el nodo el token, o sea, la contraseña, ¿no? Que tiene o para entrar a este dispositivo, ¿vale? Que os quede claro que el token no es que sea a todo V2, no. Es a un equipo que tenemos dentro, a un device que llaman un equipo que tenemos dentro de V2. Como yo ese lo he borrado, este token ya no existe. ¿Y qué pasa? Pues que ya me da error de escritura, ya me da un error. Pues vamos a crear uno nuevo que quiero que veáis cómo crearlo. Yo estaría aquí y vamos a crear un nuevo DBA, ¿vale? Le damos a DBA, uno nuevo. Y vale, mirad, entraríamos por aquí, añadir uno nuevo. Y me dice que cómo lo quiero añadir. Aquí me aparecen un montón de, como ya de posibles conexiones con diferentes fabricantes que ya están creadas. Si yo me quisiera conectar con Siemens directamente o con tal, pues lo podría hacer a través de cualquiera esta de aquí. Yo lo voy a hacer a través de una en blanco, ¿vale? Le pongo un nombre como tenía anteriormente, prueba. A ver si me deja y yo le creo una nueva. Entro dentro de prueba. Y miraros, aquí aparece un token, ya os aparece, yo voy a hacerlo. Lo primero de todo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a borrar este de aquí. Entonces ahora voy a coger, a ver dónde estás, aquí. Mirad, yo aquí podría crearme las variables, creármelas y todo yo desde aquí, pero yo lo que voy a hacer, porque él me la va a crear automáticamente, le voy a dar que me copie el token y voy a hacer lo siguiente. Voy a venir a Node-RED, le voy a poner aquí ese valor del token y mirad, voy a decirle que es el que tenemos. Voy a volver a resetear los flow y a ver si ahora ya el error de escritura va a desaparecer. Yo entiendo, espera un segundito, que debería ya, si lo he copiado bien, debería funcionar. Voy a resetearlo a ver y si no, pues haré una cosa que a lo mejor al darle el mismo nombre, no sé si
pueda haber problemas. Mirad. Vale, veo pues la variable no se visualiza. Vamos a hacer otra cosilla. Va a salir de aquí. La voy a borrar y voy a darle una nueva. Voy a llamarle en vez de prueba o por ejemplo PLC1. Voy a dar un nombre diferente. Vale, dice que no hay actividad. Un segundo. Vale, voy a copiarlo. Y ahora vengo aquí. Y voy a eliminar el que tenía y voy a llamarle que el de base, el equipo al que tengo que comunicar se llama PLC1, ¿vale? Que es como lo he llamado arriba. Y ahora que me pegue, bueno, entiendo que haya pegado el mismo. Vale. Le doy a conectar. Y vamos a ver qué pasa. Si comunica o no comunica o por qué no comunica. Mirad, ya me aparece como que comunica. Bueno, quería comunicar, ahora vamos a ver. Si comunica o no. Mirad, sí. Él ya ha comunicado y me está diciendo lo de las 5 cajas que yo tengo allí. O sea, tenemos el mismo valor aquí que tenemos aquí. Ahora me entiendo yo que, bueno, lo del error de escritura debería desaparecer porque me parece que está comunicando con lo de PLC1. Con lo cual está comunicando. Voy a irme yo ahora al logo y voy a hacer una cosa. Voy a darle a subir en el logo el 5, por ejemplo, voy a darle varios pulsos para que como subamos el número de cajas que estamos leyendo y a ver si realmente la plataforma IoT ya me lo lee. Mirar, en el logo le doy varios pulsos, a la entrada hay 2, entonces mirar, en vez de 5 aquí aparece 12. En la salida analógica del logo ya tengo 12. Con lo cual, si en la salida analógica del logo tengo 12, me puedo venir aquí a mirar el nodo de red, ya tendría 12. Y aquí tendría, habéis visto aquí también lo que os decía, esto era el comprobador, este valor me lo está dando el bloque este. Aquí el MSG Payload, ¿vale? Me está dando aquí, pues cuando yo le he ido dando pulsos, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 12. Y aquí está comunicando, aparece como error de comunicación. Yo entiendo que está comunicando bien porque ahora vamos a ir a la plataforma y allí debería poner 5, pero bueno, hay que resetearla y ahora debería aparecer 12. Entramos dentro y aparece 12. Luego estos datos que yo tenga aquí, puedo crear con el dashboard, se podrían crear, esto ya podéis investigar, hay bastante información y no es muy complicado por internet, pues paneles de control, ¿vale? Aquí podemos visualizarlos, pues que me guarde todos los datos de producción, que me cree gráficos, que me cree porcentajes de producción si supo, igual que hemos subido un solo tipo de cajas, podemos subir 2 o 3 tipos de cajas, que saquen porcentajes de primera, de segunda, de lo que sea. Podemos subir temperaturas, podemos crear, pues, como hacemos en SCADA, ¿no? En tipo, por ejemplo, pues se puede crear en tipo relojes, ya os digo, tiene mucha funcionalidad. Nosotros tenemos una versión pues que es gratuita, pues está limitada a lo que está, pero esto pues a nivel industrial pues tiene muchísima más. Aquí parece que hay como un pequeño que viene y se va la conexión. No sé ahora tampoco el porque ya os dije que la primera vez que lo probé y todo funciona bien, pero mirad, el dato que yo tengo sigue apareciendo aquí y luego sigue apareciendo aquí. Ya os digo que resetear, mirad, ya se ha quedado bien. Lo he reseteado la conexión, ¿vale? Me dice que 12, conectado. Y aquí ya pues conectado también. A ver, ¿dónde estás? 12 cajas y vamos a donde aparezca luego. Aparecerá el simbolito como que la conexión se ve que ya es más fuerte, ¿no? Y ya os digo que bueno, es una forma. Igual que hemos subido un valor, podríamos subir más variables. Os enseño cómo subir una, pues luego si quisierais subir más variables, pues simplemente vendríamos aquí, cogeríamos más variables del logo
y podríamos ir pasándolo a más variables. Se puede subir de una en varios bloques, se puede subir, por ejemplo, yo probé hacerlo una vez con el S7200, subir un array, ¿vale? Y que luego me cogiera los 4 valores que cogía de golpe. Eso ya se pueden hacer muchísimas cosas. Simplemente quiero que veáis un poco de forma educativa cómo podemos comunicar una planta pues con una plataforma IoT. Pensar lo que os digo, que yo simplemente, si yo estáis en cualquier lugar, en el ordenador de, yo que me sé, la planta la podemos tener en Madrid y en las oficinas centrales están en París, ¿vale? Pues yo desde las oficinas centrales, entrando a la plataforma IoT, podría visualizar estos datos. Esto se hace, ya os diré, se puede visualizar en remoto, no tengo que estar en red local. Esa es la ventaja, ¿no? De poder comunicarnos en remoto. Y aparte lo que os digo, estas plataformas IoT son súper potentes, se pueden hacer con ellas, o sea, infinidad de aplicaciones. Luego también, pues, V2 ahora no sé si de forma gratuita nos dejará o no, pero antes dejaba descargar la app y desde el móvil lo podéis visualizar. Espero que el vídeo os haya gustado, que haya sido de vuestro interés y bueno, en siguientes vídeos igual intento explicar esto un poquito más poco a poco por partes. Venga, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo.